¿Hasta dónde puede llegar el poder de Dios cuando todo parece muerto? ¿Hay alguna esperanza cuando los huesos ya están secos, dispersos y olvidados? ¿Puede algo revivir cuando lo único que queda es el polvo de lo que alguna vez fue? Muchos han caminado por valles interiores donde no hay señales de vida. Relaciones rotas, sueños enterrados, ministerios apagados, almas secas por años de decepción. Allí, en ese terreno donde ya nadie espera nada, es donde Dios le mostró a Ezequiel una visión que aún hoy sacude el espíritu del creyente. Un valle, lleno de huesos, sin piel, sin carne, sin vida. Y en medio de esa escena imposible, una pregunta divina. ¿Podrán vivir estos huesos? No era una pregunta para medir la lógica de Ezequiel, sino para activar su fe. Porque cuando Dios te permite ver la muerte, no es para rendirte, es para mostrarte que su voz puede hacer vivir lo que el mundo ya sepultó. Ezequiel 37 no es solo una visión profética para Israel, es un espejo para el corazón que ya no siente. Es un mapa para el que ha perdido el rumbo. Es una promesa para el que se encuentra en un sepulcro existencial, espiritual o emocional. ¿Y si ese valle de huesos secos no es el final, sino el escenario del próximo milagro? Este capítulo nos revelará, paso a paso, que Dios no solo ve lo que está muerto. Él resucita, Él transforma, Él sopla vida donde no hay. Ezequiel 37, 1-2. Se narra: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. La mano del Señor vino sobre Ezequiel, y lo llevó en el espíritu al corazón de un valle. Allí, en medio de un paisaje desolador, el profeta no encontró árboles, ni agua, ni caminos. Solo huesos. No eran huesos cualquiera, sino restos humanos secos, esparcidos, olvidados por el tiempo y sin ningún rastro de vida. Era un valle que había presenciado muerte, derrota y abandono absoluto. Ezequiel fue conducido no solo a mirar desde lejos, sino a caminar entre ellos, a observar su condición, a sentir la crudeza del abandono. Dios no lo protegió del valle, lo introdujo en él, y lo hizo con un propósito. A menudo creemos que ser guiados por el Espíritu es caminar solo por lugares altos, por experiencias gloriosas o por tiempos de bendición. Pero aquí vemos algo diferente. El Espíritu llevó a Ezequiel a enfrentarse con lo muerto, con lo imposible, con lo que humanamente ya no tenía solución. No fue castigo, fue revelación. Porque hay lecciones que solo se aprenden en el valle, y milagros que solo ocurren cuando no queda nada más que huesos secos. La visión no era simbólica en su mensaje central. Era una representación realista de lo que Israel vivía espiritualmente. Dispersión, muerte, desesperanza, pero también es una escena que revela la condición de muchos corazones, hogares, iglesias e incluso naciones. Lugares que alguna vez estuvieron vivos, pero que ahora solo contienen el eco de lo que fueron. Dios permitió que Ezequiel viera con detalle el nivel de desolación, no para dejarlo allí, sino para que fuera testigo de lo que estaba a punto de hacer. El Espíritu lo hizo rodear cada hueso, mirar su estado, su condición, porque no se puede profetizar vida desde la distancia. Para hablar a los huesos secos, primero hay que conocer el valle, y para que Dios traiga resurrección, primero debe haber un testigo dispuesto a mirar lo que otros evitan. Lo que Ezequiel vio era demasiado seco, demasiado muerto, demasiado tarde, pero también estaba completamente listo para un acto de resurrección. No hay lugar tan seco que la voz de Dios no pueda tocar. No hay hueso tan disperso que su espíritu no pueda reunir. Y no hay valle tan olvidado que Él no pueda llenar de su gloria. Dios no mostró ese valle para sembrar temor. Lo mostró para despertar fe. Y cuando Dios lleva a sus siervos al valle, es porque está a punto de transformar la historia. Ezequiel 37:3 se narra: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Luego de recorrer el valle, Ezequiel quedó rodeado por la evidencia total de la muerte. No había ni una gota de vida, ni señales de restauración espontánea. Solo un campo extenso y silencioso, donde la historia se había detenido hace mucho tiempo. Fue entonces cuando Dios habló.
no para declarar de inmediato su plan, sino para hacer una pregunta que perfora el alma. ¿Vivirán estos huesos? Dios no preguntó para obtener información, preguntó para confrontar el corazón del profeta. Le mostró el abismo y luego le pidió una respuesta. Lo que estaba en juego no era solo el destino de los huesos, sino la disposición del siervo. Porque antes de hacer un milagro, Dios prueba si todavía creemos en lo imposible. Y lo hace con una pregunta que no exige una respuesta lógica, sino una actitud de fe humilde. Ezequiel no respondió con fórmulas, no intentó analizar, no cayó en el cinismo. Solo dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Esa frase corta contiene una verdad inmensa. No es resignación, es reverencia, no es evasión, es rendición. Ezequiel reconoce que no tiene el poder, pero que está frente a aquel que lo tiene todo. No intenta explicar cómo, porque comprende que el cómo pertenece a Dios. Él solo afirma una certeza. Si hay alguien que puede hacer que lo muerto viva, es el Señor. La pregunta de Dios no fue solo para Ezequiel. Es la misma que hoy nos lanza cuando miramos nuestras propias ruinas. ¿Podrá este matrimonio revivir? ¿Podrá este ministerio levantarse? ¿Podrá este corazón endurecido volver a sentir? ¿Podrá esta generación volver a Dios? Y la única respuesta que tiene sentido es la misma. Señor, tú lo sabes, porque en ese reconocimiento humilde se abren las puertas del cielo. En esa entrega, sin explicaciones, comienza el terreno del milagro. Dios no está buscando personas que lo entiendan todo. Está buscando personas que digan, si tú hablas, yo profetizo. Si tú ordenas, yo obedezco. Si tú sabes, yo me alineo con tu voluntad. Porque esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que ve vida donde hay huesos. Esa es la fe que no necesita ver para creer, sino que cree, y por eso ve. La pregunta que Dios hizo a Ezequiel sigue resonando hoy. No solo quiere mostrarnos el valle, quiere saber si confiamos en que Él puede hacer lo imposible, aun cuando no entendemos nada. No hay pregunta más directa ni respuesta más poderosa que esa. Porque el que se atreve a decir, tú lo sabes, también se está atreviendo a ver con los ojos de Dios. Ezequiel 37:4. Se narra. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Tras la humilde declaración de fe de Ezequiel, Señor Jehová, tú lo sabes, vino una instrucción que rompe toda lógica. Profetiza. Dios no simplemente le reveló su poder, lo hizo partícipe de su plan. No actuó solo. Le dijo a su siervo que hablara, no a multitudes vivas, no a un ejército formado, sino a huesos secos, a lo imposible, a lo que no responde, a lo que parece irreversible. Esta orden revela algo asombroso. La palabra de Dios no necesita condiciones favorables para actuar. Ella crea las condiciones. No espera que haya vida para hablar, sino que habla para que haya vida. Dios le dice a Ezequiel, profetiza. Y esa palabra no es una sugerencia, es un mandato divino. Porque cuando Dios quiere hacer algo nuevo, siempre comienza con su voz. Ezequiel no profetiza lo que siente, ni lo que opina, ni lo que sueña. Él declara lo que Dios le dice que diga. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¡Qué declaración tan poderosa! Porque aunque los huesos no tienen oídos, ni carne, ni conciencia, el aliento de Dios penetra incluso lo que está muerto. No hay barrera natural que pueda resistir la autoridad de su voz. Donde hay obediencia a su palabra hay creación. Esto nos enseña una verdad profunda. La vida no regresa por emoción, sino por proclamación fiel de la palabra viva de Dios. El valle no se transforma con música, ni con discursos motivacionales, ni con estrategias humanas. Se transforma cuando alguien se levanta, incluso temblando, pero con la palabra de Dios en su boca. Porque en la boca del profeta hay un eco del cielo. Dios no pidió un espectáculo, no pidió una predicación elaborada, solo pidió una obediencia radical a su voz. Profetiza, aunque parezca absurdo. Habla, aunque los huesos no te escuchen. Declara aunque el ambiente no responda. Porque cuando hablas lo que yo te digo, mi espíritu lo respaldará. Ezequiel no fue enviado a cambiar la mente de los huesos, sino a soltar la palabra que cambiaría su naturaleza.
Esta es la autoridad del creyente que camina bajo el mandato del cielo. Cuando Dios habla, los huesos escuchan. Cuando Él envía su palabra, no vuelve vacía. Y cuando alguien se atreve a declarar lo que Dios dice, aun en el lugar más muerto, algo comienza a moverse. La iglesia de hoy necesita recuperar esta verdad. No estamos llamados a comentar el valle, sino a profetizarle. No estamos llamados a lamentar la sequedad, sino a liberar la palabra que trae lluvia y vida. En cada boca rendida, Dios deposita una orden. En cada corazón obediente, Él coloca un milagro en gestación. Y todo comienza cuando uno dice, sí, Señor, hablaré. Ezequiel 37:7. Se narra, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Ezequiel obedeció. No preguntó cómo. No esperó señales previas. No exigió ver movimiento antes de hablar. Simplemente profetizó como le fue mandado. Y fue en medio de esa obediencia que algo invisible empezó a quebrar el silencio del valle. No fue una emoción, no fue un viento, no fue un sentimiento, fue un ruido. Algo se estremeció. Lo que antes era inmóvil comenzó a resonar. Este detalle no es menor. La restauración espiritual no comienza con espectáculo, sino con un sonido profundo que anuncia que la palabra ha sido recibida. El ruido no es la plenitud de la vida, pero es la señal de que la muerte está cediendo. El temblor es la evidencia de que lo que estaba fijo en la muerte ha comenzado a ser convocado por el cielo. No es la resurrección completa, pero es el inicio del milagro. Ezequiel no manipuló nada, no provocó el ruido, no fabricó la emoción. Él simplemente obedeció. Y la obediencia a la voz de Dios es lo que provoca el estremecimiento de lo imposible, porque cuando alguien habla lo que el cielo dice, lo que estaba inerte no tiene otra opción que comenzar a moverse. Los huesos empezaron a buscar su diseño, cada hueso con su hueso, no al azar, no por impulso. Hubo orden, hubo propósito, hubo dirección. La voz de Dios no solo revive, restaura el diseño original. Aquellos huesos que estuvieron esparcidos por años, que nadie podría volver a unir, comenzaron a encontrar su lugar exacto. La palabra de Dios no solo da vida, sino que devuelve sentido, forma y destino. Lo que parecía un caos sin redención, comenzó a organizarse bajo una voz que no venía del hombre, sino de lo alto. Esto es exactamente lo que hace Dios en nuestras vidas cuando recibimos su palabra con fe. Él no solo nos levanta, sino que restaura nuestra identidad y nos pone en el lugar correcto. El ruido es solo el inicio. El temblor es la advertencia al infierno de que la muerte ya no tiene dominio. El hueso que encuentra su lugar está diciendo, estoy volviendo al propósito para el que fui creado. Ezequiel fue testigo de lo que sucede cuando alguien habla aunque no vea nada al principio. Y eso es fe. Fe no es ver para hablar. Fe es hablar cuando todo está muerto. Y luego ver cómo el cielo responde. El que obedece aunque no entienda, verá el estremecimiento. El que se atreve a declarar vida en medio del valle, verá el principio del milagro. Y así comienza toda verdadera resurrección, con una palabra, una obediencia y un temblor. Ezequiel 37:8. Se narra, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ezequiel miró, y lo que antes era un valle de huesos secos se estaba transformando en cuerpos. Tendones comenzaron a unir los huesos, carne los cubrió, y piel se formó sobre ellos. Lo que era fragmentos ahora tenía figura. Lo que estaba desarticulado ahora mostraba una estructura. En apariencia ya no eran restos, eran cuerpos humanos completos. Pero algo esencial faltaba. No había en ellos aliento. Este detalle es crucial. No basta con tener forma si no hay vida. No basta con parecer restaurado si el espíritu no habita dentro. Podemos tener estructuras correctas, formas religiosas, apariencia de fe, y aún así estar vacíos por dentro. El proceso de Dios es progresivo, pero también nos enseña que la apariencia externa no garantiza la plenitud interna.
Ezequiel contempló cuerpos perfectos, pero inmóviles. No respiraban, no hablaban, no caminaban. Estaban organizados, pero seguían sin vida verdadera. Así también hay vidas, ministerios e iglesias que han sido reconstruidas en su estructura, pero siguen esperando lo esencial, el soplo divino. Porque solo el Espíritu puede transformar forma en función y existencia en propósito eterno. Este momento nos revela una verdad espiritual profunda. La restauración que viene de Dios no se detiene en lo visible. Él no quiere cuerpos sin espíritu, religiosidad sin fuego, movimientos sin presencia. Su intención nunca ha sido formar cadáveres bonitos, sino templos vivos llenos de su gloria. Por eso, aunque el proceso ha comenzado, todavía no ha terminado. A menudo celebramos demasiado pronto. Vemos que algo toma forma y creemos que ya está completo. Pero Dios no mira lo que nosotros miramos. Él sabe que sin su espíritu, todo es insuficiente. Por eso detiene el momento, no porque haya fallado, sino porque está por dar el paso más decisivo, la infusión de su vida. Ezequiel no se detuvo en el asombro. Él supo que algo faltaba, y Dios también se lo mostrará. Porque el Señor no termina donde muchos terminan. Cuando creemos que ya todo ha sido restaurado, Él nos revela que aún queda el milagro mayor, su espíritu en nosotros. La carne puede ser formada por procesos, pero la vida solo llega por un soplo celestial. Así es también con nosotros. Podemos reconstruir relaciones, limpiar el pasado, mejorar el comportamiento, organizar el entorno. Pero si el espíritu no habita, seguimos siendo cuerpos sin alma. No fuimos llamados solo a tener orden, sino a vivir llenos del aliento de Dios. Y hasta que ese aliento no llegue, la restauración está incompleta. Ezequiel 37:9 se narra: y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Después de contemplar cuerpos perfectamente formados, Ezequiel recibe una segunda orden: profetiza al espíritu, ya no a los huesos, sino al aliento mismo de vida. El Señor muestra con esto que la restauración no está completa sin la participación directa del Espíritu Santo. Lo que comenzó como estructura, lo que ya tiene forma, aún necesita el toque invisible que solo el aliento de Dios puede dar. La instrucción es clara, directa y profundamente espiritual. Dios no dice, espera a que el Espíritu venga. No dice, observa y verás si algo ocurre. No. Le dice al profeta, profetiza y di al Espíritu, sopla. Es un mandato que revela la intimidad entre la voz humana obediente y el mover sobrenatural del cielo. El mismo Dios que creó al hombre en Génesis del polvo de la tierra, ahora llama nuevamente al Espíritu para infundir vida. Pero algo más sorprendente aparece en esta escena. El Espíritu es convocado desde los cuatro vientos, no de una sola dirección, no de un solo rincón. Esto nos habla del carácter universal, soberano y omnipresente del Espíritu de Dios. No está limitado por fronteras, doctrinas ni geografías. El aliento de vida viene del norte, del sur, del oriente y del occidente. Porque cuando Dios quiere vivificar, no hay espacio cerrado ni tumba profunda que lo detenga. El profeta debe hablarle al Espíritu, no manipularlo, no controlarlo, sino invocarlo con reverencia. Y esta es una de las grandes claves del mover espiritual. La restauración total solo ocurre cuando el Espíritu responde al clamor obediente de los siervos de Dios. Sin Él no hay despertar. Sin Él no hay verdadera vida. Solo Él puede tomar lo estructurado y convertirlo en un ejército vivo. Esto no es un suspiro natural, es un soplo divino que penetra lo que ya fue restaurado por fuera y lo enciende desde dentro. Es la chispa de Dios entrando en lo que parecía estar listo, pero seguía sin fuerza. Y ese soplo no es una emoción, es una resurrección. Es el poder creativo del cielo entrando al polvo ordenado. Y así como en el principio Dios sopló aliento de vida en Adán, aquí lo hace de nuevo. Pero ahora lo hace sobre una multitud, porque el avivamiento no es solo personal, es colectivo. No es solo para uno, sino para muchos. Y Dios no necesita una multitud para comenzar. Necesita un profeta que obedezca y un espíritu que sople.
El mandato sigue vigente hoy, en medio de cuerpos formados pero vacíos, de iglesias organizadas pero secas, de vidas estructuradas pero sin pasión. El clamor debe elevarse. Espíritu, sopla. Y cuando ese clamor se eleva con fe, el cielo responde con poder. Ezequiel 37, 10. Se narra: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. La obediencia se repite. Ezequiel profetiza como le fue mandado. Y entonces ocurre lo que parecía imposible. El espíritu entró en aquellos cuerpos. No fue un movimiento externo, sino una infusión interna de vida divina. Y cuando el aliento de Dios penetró sus entrañas, vivieron, respiraron, se levantaron, se convirtieron. Lo que antes eran huesos secos, sin forma, olvidados en un valle de muerte, ahora son un ejército de pie. No simplemente personas restauradas, no simplemente individuos con vida, sino soldados listos para la batalla. La obra del Espíritu no es solo para dar existencia, sino para dar propósito. Dios no revive para que el pueblo sobreviva, revive para que el pueblo se levante. Estar sobre sus pies no es una imagen cualquiera. En la Escritura, estar de pie representa autoridad, preparación y disposición. No es el estado de los enfermos, ni de los muertos, ni de los derrotados. Es la postura de los guerreros, de los siervos, de los enviados. En otras palabras, Dios no solo resucita vidas, las posiciona para su misión. Y no eran pocos. El texto lo subraya con asombro. Un ejército grande en extremo. Así es el fruto de la palabra y del Espíritu unidos, no una restauración débil ni mínima, sino una transformación masiva, gloriosa e imparable. Lo que comenzó con huesos secos terminó con una multitud viviente, organizada, poderosa. Porque así es el reino de Dios. Comienza en lo oculto, en lo imposible, en lo olvidado, y termina manifestando su gloria en proporciones que sobrepasan la imaginación. Este pasaje no es solo una visión para Ezequiel, es un espejo profético para la iglesia de hoy. El Señor sigue buscando voces obedientes que profeticen con fe, y el Espíritu sigue listo para soplar donde haya corazones humildes que lo invoquen, porque el propósito de Dios no es dejar a su pueblo en el suelo, sino levantarlo con poder. Y ese poder viene por la palabra hablada con fe y el Espíritu soplando vida. No basta con tener estructura espiritual. No basta con tener forma de piedad. Solo cuando el Espíritu entra, hay verdadera vida. Y cuando Él entra, ya no somos lo que éramos. Nos convertimos en un ejército. No para pelear con armas humanas, sino para extender el reino de Dios con autoridad, santidad y gloria. Ese ejército, levantado de lo que antes era ceniza, es testimonio eterno de que no hay valle tan seco que Dios no pueda transformar. Él sigue llamando, sigue soplando y sigue levantando a los suyos, para su gloria, no para la nuestra. Ezequiel 37, 11. Se narra: luego me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Finalmente Dios interpreta la visión. Ya no es una escena simbólica, sino una revelación directa. Esos huesos representan a su pueblo. No eran enemigos, no eran extraños, no eran paganos, eran la casa de Israel, el pueblo amado, el que había sido elegido, rescatado, formado. Y ahora se sentía muerto por dentro. Las palabras que Dios cita son estremecedoras. Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. No es una queja superficial, es una confesión profunda de desesperanza. Es el lenguaje de quienes han vivido el exilio, la pérdida, el juicio, y sienten que Dios los ha olvidado. Es el grito silencioso de muchos corazones hoy. Ya no hay vida, no queda nada. Hemos sido enterrados en el olvido. Pero aquí está lo asombroso. Dios no se aparta de ese pueblo quebrado. Les responde. No los reprende por su desesperanza, no los rechaza por su confesión de muerte. Al contrario, les revela su plan de resurrección, porque aunque ellos se vean como huesos secos, Él los ve como un ejército en formación.
Y donde ellos dicen no hay esperanza, Dios dice, yo abriré vuestros sepulcros. Esto es lo que cambia todo. La perspectiva divina redefine la realidad humana. Lo que tú ves como ruina, Dios lo ve como inicio. Donde tú piensas que todo acabó, Él comienza su obra. Su palabra no niega el dolor, pero tampoco lo perpetúa. Lo confronta con vida. Y no cualquier vida, sino vida con propósito eterno. Muchos hoy caminan como Israel, con estructuras rotas, con identidad borrada, con el alma enterrada. Dicen, pereció nuestra esperanza. Y Dios responde, yo no he terminado. Porque la esperanza verdadera no nace del ánimo humano, sino del decreto de Dios. Él tiene la última palabra y esa palabra es vida, resurrección y restauración. Dios no solo entendió el dolor de su pueblo, lo interpretó, lo honró y lo respondió con promesa, y eso lo sigue haciendo hoy. Él ve tu valle, escucha tus pensamientos silenciosos, mira tus huesos secos y no se aleja. Al contrario, se acerca con una palabra que abre sepulcros y hace temblar la muerte. Y si Él lo hizo por Israel, lo puede hacer por ti. Porque la promesa no estaba basada en méritos, sino en su fidelidad. No fue su fuerza lo que los levantó, sino su espíritu. No fue su deseo lo que los reconstruyó, sino su palabra viva. Y esa palabra aún suena en los valles más oscuros. Yo abriré vuestros sepulcros. Dios abre sepulcros, y donde todos dicen muerto, Él declara vida. El valle de huesos secos no es solo una visión profética de Israel. Es un espejo del alma humana, un reflejo de generaciones que han caminado por la vida sin aliento, sin esperanza, sin fuerza. Pero este capítulo nos grita con voz celestial, Dios no ha terminado. Él ve lo que los demás descartan. Donde otros ven restos, Él ve resurrección. Donde el mundo sentencia ruina, Él diseña restauración. Él no ignora los valles, entra en ellos. No le teme a la muerte, la desafía. Y no evita lo roto, lo reconstruye. Cada etapa de esta visión fue un proceso. Primero los huesos fueron oídos por la palabra. Luego fueron organizados con tendones y carne. Después se cubrieron con piel, pero solo cuando el Espíritu sopló. Vivieron, y no solo vivieron, se pusieron de pie como un ejército. Esto nos enseña que la restauración de Dios es progresiva pero imparable. Él no se conforma con dejarte a medio camino. Si comenzó a hablarte, también soplará vida en ti. Si ya organizó tus huesos, también encenderá tu alma. Porque el objetivo final no es solo que respires, sino que te levantes. No como cualquier persona, sino como un soldado del reino. Dios no revive para que vuelvas a ser el mismo. Él revive para que pelees por lo eterno. Te saca del polvo para que seas testimonio de su poder. Abre sepulcros para que seas voz entre los que aún viven en ellos. Y lo hace no por quién eres tú, sino por quién es Él. Fiel, soberano, compasivo y poderoso para salvar. Este pasaje no es solo historia antigua. Es una invitación viva. El mismo Espíritu que sopló sobre aquel valle, sopla hoy sobre ti. Si tu esperanza murió, si tu fe se quebró, si sientes que no hay retorno, escucha, Dios abre sepulcros. No importa lo seco que estés, el soplo de Dios lo cambia todo. Hoy tu valle puede ser el lugar de tu renacimiento. Hoy tu ruina puede ser el terreno donde su gloria se levanta. Hoy si escuchas su voz y le dices, sopla Espíritu, Él vendrá y vivirás. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.